Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a su canal Empezando. En esta ocasión venimos con un tema muy interesante donde vas a poder diagnosticar tu propia personalidad, vas a poder ver qué debilidad tú tienes o qué te está impidiendo a ti arrancar ese proyecto, lograr ese éxito o encaminar tu proyecto actual hacia un nivel más alto. Y esto está relacionado a alguna característica que te están impidiendo eso. Por eso, el tema de hoy es sal de lo que te detiene. Les voy a compartir una anécdota de un joven que conocí muy talentoso, donde él me mostró unas obras de arte espectaculares de pintura que él había hecho, pero sin embargo se mantenía trabajando de noche en un restaurante y vivía una vida realmente nada cómoda. Sin embargo, tenía un talento espectacular. Lo que él me mostró a mí prácticamente me sorprendió, una belleza extraordinaria de pintura, de lo cual yo digo, wow, pero tú puedes compartir, con esto tú puedes lograr muchísimo en el medio, porque a muchísima gente le va a gustar esto. Pero él tenía algo en su personalidad y era un complejo de inferioridad, donde él me dijo, me pudo externar en ese momento, me compartió, que la razón por la que él no se atrevía a lanzar al medio de la sociedad su obra era porque él era negro. O sea que simplemente él pensaba o piensa, porque yo pude sí darle algunas pautas y decirle algunas cosas, pero tengo que ayudarlo, tiene que él también sobrepasar eso él mismo, porque él pensaba que porque él era negro, él tenía limitaciones en la sociedad hacia su arte, hacia sus valores que él tenía. Sin embargo, en ese momento, el presidente de los Estados Unidos era un descendiente afroamericano, Barack Obama. Entonces, quiere decir que eso no lo impide. Sin embargo, en su mente sí él tenía ese impedimento que le ataba. En el tema de hoy, sal de lo que te detiene, vamos a hablar de algunas debilidades que te vamos a ayudar a sacar y a fortalecer. Esas debilidades son, a veces uno piensa que son solamente de uno, pero sin embargo eso es una característica general de la mayoría de la humanidad. La debilidad de tener baja autoestima, la debilidad de no atreverse, la timidez, puede ser algún complejo físico, puede ser el aislamiento, puede ser el estar envuelto a algo que pasó anteriormente, que te ata, que tú piensas que quizás por eso no puedes dar un próximo paso, porque te pasó eso, algo que te pasó en tu niñez, puede ser algún acontecimiento negativo que te ha atado al pasado a pensar que eso es lo que te detiene a tú seguir avanzando, porque tú piensas, estás envuelto en eso, no lo externas, no lo analizas. Y en este momento, con este pequeño video, vamos a hablar sobre eso y te vamos a ayudar a enmendarlo. Te voy a dar un ejemplo de lo que podría ser una característica o una debilidad de tu personalidad que te ayuda a avanzar. Por ejemplo, la persona que se aísla, ¿cómo le impide eso? Pues es posible que esa persona quiera hacer un proyecto y con la persona que se va a entrevistar no se atreva a acercarse a esa persona por temor a ser rechazado. Entonces, ese estado de debilidad del aislamiento le impide realizar esa actividad, moverse hacia adelante con esa actividad, con esa persona que tiene que juntarse, puede ser una persona superior y todo eso, pero ¿qué pasa? Que al no atreverse, eso le impide entonces lograr ese objetivo, que quizá esa persona era la persona que le iba a ayudar, que le iba a empujar, que le iba a dar una idea o que simplemente le iba a servir de apoyo a su proyecto y no se atrevió por su actitud de aislamiento. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido vamos a ver cómo ayudamos a entender que eso es una debilidad que tú tienes y la puedes superar. Entonces, ¿qué te puedo decir de esto? Mira, hay un refrán, siempre acuérdate de este refrán, que dice que la peor diligencia es la que no se hace. Yo te lo podría decir un poquito más directo. La única diligencia que se pierde es la que no se hace. Entonces, la persona aislada no se atreve. Y el aislamiento es algo que te aparta. Por tanto, para lanzarte tienes que recordarte de este refrán. Y como dice el Concilio Vaticano,
Aislarse es disminuirse. Tú mismo no te puedes dar el lujo de disminuirte y no permita tampoco que nadie te disminuya. La solución básicamente es tú enfocarte en tus cualidades, porque todas las personas tienen alguna cualidad, tienen algo en lo que es bueno o de algo que hizo bien. De eso tú tienes que acordarte. Por ejemplo, puede ser en el arte, en el deporte, un hobby, puede ser en los negocios, básicamente, que en eso es que es el enfoque, digamos, principal. Si no has tenido una experiencia buena, la vas a tener, pero si ya la has tenido, acuérdate de esa experiencia, que eso te va a servir de resorte para tú sentirte estimulado a seguir adelante. Siempre enfócate en lo mejor que tú hiciste. Eso te va a seguir, darte más fuerza en tu personalidad y te va a hacer sentir más seguro para el próximo paso que vas a dar. Gracias por ver el video en el día de hoy. Espero que puedas sacar provecho mucho, porque realmente es un tema muy interesante poder sacar esas debilidades y volver las fortalezas en nosotros. Es algo que nos va a ayudar muchísimo en nuestro éxito. Dale like al video, suscríbete, deja cualquier comentario sobre el tema que hemos tratado para saber qué tú tienes, qué debilidad, cómo te podemos ayudar en el próximo video. Y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.